Buenas tardes, ¿sí me logran escuchar? Ahora sí. Ya, disculpen, tuve un problema con la computadora y se me reinició. ¿Me dan un minuto, por favor, para poder volver a abrir la diapositiva nomás, ya? Listo, ¿sí logran ver las diapositivas? Por favor, alguien que confirme. Sí, Lisa. Ya, listo, gracias. Ya, disculpen, pero como les digo, se me reinició la computadora. Entonces, lamento la interrupción. Listo, nos quedamos entonces en sobre cómo era el origen de la microbiología. Como ya habíamos hablado, se dio con la finalidad de poder estudiar cierto ciclo de vida sobre la forma o sobre el método o el inicio de una enfermedad, ¿sí? Con eso se dio. Luego vimos sobre la importancia que les hablaba y justo es una de las preguntas sobre los talleres que les di. Para nosotros como enfermería, la importancia de la microbiología como tal es conocer el medio de confort, el medio de reproducción, el medio de hábitat de este tipo de microorganismos. ¿Cuáles son? El polvo, la humedad, el oxígeno. Entonces, como les hablábamos de las bacterias, cierta parte de las bacterias, nosotros tenemos que romper el ciclo de donde ellas se reproducen con más facilidad. Era la humedad, ¿sí? Hablábamos sobre los hongos, donde se reproducían con mayor facilidad en el polvo y en la parte del piso, también se encuentran en la humedad. Entonces, como parte de enfermería, nuestro objetivo principal es conocer dónde podemos romper ese ciclo para que no exista más proliferación de todo este tipo de microorganismos, ¿sí? Como les decía en cierta materia, nuestra finalidad es conocer
lo que necesitamos y si es que conocemos mucho más, es algo muy bueno para cada uno, pero lo necesario y lo óptimo es conocer ese tipo de estrategias para poder nosotros tal vez enmarcar o aplicar ese conocimiento a nuestro trabajo diario, ¿sí? Hablábamos sobre las bacterias, que hablamos de hace 2 clases atrás, que la mayoría eran de una estructura más sencilla, más fácil, que eran las procariotas. Hablábamos de los virus, que eran las procariotas eran las bacterias y las eucariotas eran los virus, e igual que los hongos. Nuestra última clase hablaba sobre todo lo que tiene que ver con el COVID y eso vamos a hablar sobre un refuerzo en la próxima clase, tal vez si tienen dudas. Sí, para la próxima clase, por favor, traten de tener la mayoría de dudas que tengan escritas y todos los procesos que tengan dudas sobre todo lo que hemos hablado en la microbiología. Hoy vamos a hablar sobre la parasitología, que viene siendo un microorganismo, la mayoría de visualización normal, pero hay una gran parte igual que es de una visualización microscópica, como entre ellas tenemos las amebas y otros parásitos que vamos a hablar aquí. ¿Qué es la parasitología? Es una ciencia que estudia la relación existente entre los organismos parásitos y sus huéspedes. La relación que se caracteriza por la asociación de dos o más especies en donde un individuo para vivir fuera o dentro de otro como medio de supervivencia, pudiendo o no causar daño a su hospedador. Nosotros conocemos la mayoría de parásitos y se nos viene a la mente las lombrices, todo lo que tiene que ver con nuestro organismo de intestinos, pero no son los únicos parásitos que tenemos. Podemos tener más parásitos que vienen ahí, los ectoparásitos, que es uno de estos que se encuentran aquí. Son garrapatas, son pulgas, son piojas, ¿sí? Son liendras. Esos parásitos pueden habitar en ciertos humanos por la mala higiene, por la mala manipulación, etcétera, entre otras cosas. De ahí también vienen los parásitos internos, que como les decía, la mayoría conocemos los parásitos que tienen que ver con la parte intestinal, pero existen parásitos como ejemplo la triquina que llega por medio de nuestros intestinos, que por lo general esta triquina son los huevecillos de estos parásitos se encuentran en la carne del cerdo, cuando no es bien cocinada o bien lavada, absorbemos ese parásito, nos los alimentamos las larvas y esas larvas por lo general viajan hacia el cerebro, se osifican, se podría decir duros y se localizan en nuestra parte del cerebro. Por lo general esos de ahí pasan inapercibidos por mucho tiempo hasta que viene la sintomatología de dolor de cabeza, algún tipo de demencia, pues depende de dónde se localicen, pueden producir ciertas disfunciones de la parte cerebral o neurológica, como falta del movimiento, falta de actividad de alguna parte de nuestro organismo, ¿sí? El parasitismo es un proceso biológico perdón un ratito. Interdependiente dinámico entre dos organismos y el parásito, entre dos organismos que es el parásito y el hospedador, ¿sí? Los enteroparásitos, como les decía, es lo que tiene que ver todo con el sistema digestivo, ¿sí? Por lo general es nuestra mayor medio de absorción o mayor medio de obtener este tipo de parásitos, ¿sí? Para su desarrollo vital, donde tienen alojamiento y nutrición. En la parte de la nutrición pueden reproducirse, perpetuar la especie y sobrevivir. El éxito de un parásito se mide por la capacidad de adaptarse e integrarse al hospedador. Sí, hay diferentes tipos de parásitos, como yo les decía. La gran parte, si no es su mayoría, lo absorbemos de manera digestiva, de manera de alimento. Sí, ya vamos a hablar sobre las medidas de prevención y todo eso. Nuestra relación viene del contacto de la gente con el huésped susceptible, ¿sí? Viene el parasitismo o el comensalismo, ¿sí? Tenemos una diferencia que ya vamos a hablar sobre ella. Nuestra relación netamente tiene que ver cómo nosotros nos vamos a tal vez asociar al parásito o el parásito cómo se va a asociar a nosotros, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver y se distribuye en el parasitismo y el comensalismo, que ya vamos a hablar sobre cada uno. Comensalismo son agentes de patogenicidad. Esto tiene que ver con una asociación de que yo no te molesto, pero yo vivo contigo. Como tenemos un ejemplo aquí, se adhieren a se podría decir, una especie con mayor fuerza, con mayor capacidad de supervivencia, se adhieren a ellos, se alimentan tal vez
de ciertas sustancias que ellos dejan, de ellas ciertas sustancias que ellos segregan. Aquí tenemos un ejemplo. Hay otros ejemplos como ustedes han visto tal vez en África cuando hay ciertos animales grandes de especies como el rinoceronte, la jirafa, el búfalo, tienen ciertos pajaritos que viven encima de los animales y comienzan a acicalar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no le molestan, les ayudan a eliminar ciertas pulgas, piojos, lo que tengan los animales, y eso se llama un comensalismo. Quiere decir que se asocian mutuamente para poder, se podría decir, convivir juntos, ¿sí? Como dice aquí, es la asociación en la cual un ser vivo comensal, que es el grande, que es del pequeño, perdón, se alimenta, vive y reproduce despensas del otro ser vivo, que es el hospedador, que viene a ser el grande, el más acto para vivir sin necesidad de otro, ¿sí? Y como dice aquí, al cual no le produce daño, ¿sí? Es una asociación entre los dos. Esa es la diferencia de un comensalismo y ya vamos a hablar de un parasitismo. Indica por lo general, la mayoría es que se alimentan de secreciones de los animales grandes de este parásito para poder nosotros sobrevivir, por decirlo así, el parásito con el animal más grande, ¿sí? Tenemos el parasitismo, asociación entre dos seres vivos de especies distintas a uno de ellos, que es el parásito, y vive a expensas del otro, que es el hospedador. Como yo les decía, la diferencia es que con el comensalismo no necesariamente le hacía daño, no le producía ninguna causa y era una asociación mutua. En cambio, el parasitismo nos quita la manera de vivir sano, se podría decir, se alimenta de lo que uno normalmente se va a nutrir y le quita esa posibilidad de unos nutrientes, de una reproducción, de un metabolismo normal para él, de manera egoísta, solo él reproducirse y alimentarse, ¿sí? La endoparasitosis es el parásito que habita al interior del huésped, como tenemos un ejemplo aquí, ¿sí? Implica la posibilidad de lesión, enfermedad, incluso hasta una muerte del huésped. Si nosotros no nos desparasitamos de manera continua, lo lógico en el país que vivimos, por el medio sociocultural, por el medio de los alimentos, el agua, todo lo que existe a nuestro medio de alimentación y de nuestro entorno, es lo correcto cada 6 meses, máximo un año de desparasitarte. En las zonas rurales es de 3 a 6 meses, porque existe la menor posibilidad del agua al filtrada, de los alimentos bien cocidos, incluso hay gente que no tiene refrigeradora, no existe la cadena de frío para por lo menos evitar que haya la reproducción de más microorganismos. Entonces, si no aplicamos de manera correcta las medidas, todo lo que tiene que ver, que es luego se va a hablar sobre las medidas de higiene, nosotros podemos incluso llegar a una muerte porque el parásito se está alimentando completamente de nuestros nutrientes. Ustedes ven por lo general un ejemplo en África, ven un niñito demasiado delgado, caquético, totalmente desnutrido, con una barriguita bien inflada y dicen está gordito, entre paréntesis. Por lo general está lleno de parásitos y lo poco o mucho que se alimente ese niño se está llevando todos los nutrientes del parásito. Y ellos sí se están nutriendo porque por eso se crecen, se siguen reproduciendo, entre otras cosas, ¿sí? Variables que intervienen en la relación huésped-parásito. Aquí tiene que ver mucho lo que les nombraba hace rato, ¿sí? Las características de la gente, quiere decir el parásito como tal. Epidemiológicas, mecanismos de agresión, evasión. Epidemiológicas tiene que ver con la zona donde nos encontremos. Un ejemplo, aquí las parasitosis amebiasis por lo general son más comunes. Más común, ¿por qué? Porque no lavamos las lechugas, no lavamos la col, donde más se encuentran las amebas. No cocinamos bien las carnes. Es muy raro que exista una triquina en ciudad. La triquina es el parásito que yo les decía en la parte que se encuentra en la carne de cerdo. Es muy raro que una triquina se encuentre en ciudad, pero en la parte del campo, cuando no hierven bien, no han tenido tal vez en una cadena de frío correcta y se alimentan con esos alimentos, valga la redundancia, mal preparados, mal conservados, existe el alto riesgo de infestación de estos parásitos, ¿sí? La agresión quiere decir cómo se va a administrar o a ingerir el parásito. Igual, en la ciudad es un poquito menos complejo el hecho de que exista, que no se laven las manos, que el agua por lo general que llega a la mayoría de la gran parte de las ciudades es filtrada, entre otras cosas, ¿sí? Las características del huésped. Por lo general, los determinantes de salud. Si un parásito llega a una persona
que no se cuida de muchas maneras y el parásito está en toda su zona de confort, en su intestino, se sigue alimentando con carnes no preparadas normalmente, el parásito pues se va a alimentar aún mejor. Determinantes sociales, lo que les decía sobre estas respuestas de entre una persona de ciudad con una persona de campo. O sea, el determinante social es muy alto porque por lo general la mayoría de parasitosis se dan en zonas rurales, ¿sí? Y no por el hecho de que ellos sean más sucios o porque ellos vivan en tal vez en una sociedad donde no les han acostumbrado, sino la cultura de ellos y la parte social económica es diferente a la de la parte de la ciudad. Entonces, ¿cómo puede exigir tal vez a una persona de campo que hierve el agua si a veces no tiene ni para el tanque de gas? ¿O cómo puedo yo decir a la persona, tiene que mantener bien la carne de pescado que tal vez, digamos un ejemplo, pescó hoy día y lo va a comer en la tarde si a veces no tiene refrigeradora? Entonces son unos determinantes sociales muy importantes. Y por eso en la parte rural, que es lo de las personas que hacen salud rural, aconsejan, y por lo general en cada control médico, es cada 3 meses, máximo cada 6 meses los desparasitantes, porque puede que no tenga síntomas o algún signo, porque a veces el organismo se ha adaptado al parásito que no presenta signos y síntomas. Es como que yo me alimento bien, tú también, estamos igual. Pero existen las larvas, la reproducción y todo se podría decir, toda la patogenia que se da de aquí, de la absorción de un parásito, el silencio del parásito y la parte, se podría decir, nutricional de nosotros, que puede caer cualquier enfermedad y estamos llenos de parásitos, nuestros parásitos han absorbido todos nuestros nutrientes y nosotros estamos débiles. Nuestro sistema inmune, que justo habla el otro término, el otro parámetro aquí de las variables, es muy importante porque si nosotros tal vez, digamos, estamos acostumbrados a comer todo bien cocinado, todo bien preparado, la comida no recalentada, no comemos casi comida en la calle donde se encuentra más la Escherichia coli, que es una de las bacterias, la Salmonella, que es otra bacteria, o alguna ameba por ahí, nuestro organismo por lo general algo nos hace daño y inmediatamente al baño. Pero existen otras personas que su sistema inmune es más fuerte, se ha acostumbrado más, que su respuesta es sus bacterias, su sistema inmune, su parte de defensa de nuestro organismo va, absorbe, lo ataca, lo elimina y se acabó. Pero si existe una parasitosis bien alta donde se están llevando todos nuestros nutrientes, nuestra respuesta inmune no va a ser eficiente, ¿sí? Tenemos un tipo de parásitos que se habla aquí, que son los nematodos. Están definidos como animales filiformes. Ustedes ven aquí justamente la forma, tienen similitud a las lombrices, ¿sí? Pero a diferencia de las lombrices que son óvalos en todas las partes, este de aquí Dicen, disculpe que le interrumpa, no se ve la imagen. No sé si los compañeros le ven, pero está paralizado. no se logra ver la imagen del parásito de la diapositiva. No, 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 solo está el logo del instituto. ¿Me pueden por favor verificar? ¿Alguien más ve? No, Licen, no se ve, está paralizado en el logo del instituto. Ya voy a volver a verificar. Espérenme un minutito. Tal vez ahí pueden evidenciar. No, Licen. No, No, Lice. no, no. Un minutito, por favor, ¿ya? ¿Me pueden por favor informar si ahí ya logran ver? Sí. Sí, Lice. Y Ya listo. Ya listo.
Listo. Entonces, como hablábamos de los nematodos, como vemos aquí la imagen, ¿sí? Por lo general tienen una similitud a las lombrices, pero en la parte final tienen una parte filiforme. Por eso es su parte filiforme como tal. La mayoría de nematodos, cuando son pequeños, cuando son larvas, solo se evidencian de manera microscópica, como ven aquí, pero llegan a crecer, ¿sí? Y no son tan grandes como las tenias, que anteriormente ustedes tal vez en alguna parte escucharon de que habían cuentos o historias que dicen, sí, le salió una lombriz cuando fue al baño, no son de ese tamaño, son más pequeños, son ni la décima parte, pero se asemejan porque son tipos lombrices, ¿sí? Son parásitos intestinales que infectan frecuentemente al hombre y a los animales, ¿sí? Cuando el hospedador se infecta a menudo por infección de huevos infecciosos, el parásito se establece en un nicho intestinal. Como decía, es la mayor parte de origen o se encuentran en nuestra parte intestinal, ¿sí? Listo. Los protozoos son organismos unicelulares, como ven aquí. Sí, justo hablábamos en la parte de las bacterias también son unicelulares en su gran mayoría, ¿sí? Microscópicos que pueden ser de vida libre o de vida naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a una supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de un organismo, ¿sí? La mayoría de parásitos, como yo les decía, son de la parte intestinal y en su gran mayoría son donde más se reproducen o donde más se establece su zona de confort. Y en esta parte de aquí, en su mayoría, también existen en esa parte, ¿sí? Tenemos los estodos, justo lo que yo les hablaba, una tenia, ¿sí? Más importantes son los, este de aquí, ¿sí? La mayoría de las infecciones ocasionadas por los estodos son adultos asintomáticos. ¿Por qué? Viene en la parte del intestino, la cabeza muerde o se encapsula en la parte del intestino y todo lo que el intestino absorbe, la tenia también absorbe y se alimenta y se nutre. La tenia puede llegar a medir metros, como nuestro intestino mide de 12 a 15 metros. La tenia desde que se emboca en el estómago o en la parte del intestino empieza a crecer hasta lo último de nuestros intestinos, que sería el recto o el ano. ¿Sí? La infección causada en los seres humanos es por la fase larva. Por lo general, como yo les digo, la mayoría llega de nuestra boca hacia nuestros intestinos de la parte de los alimentos, como larva, o sea, como huevillo, y ahí se reproduce, comienza su producción y todo ese proceso. Entonces, nosotros lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que cortar es este ciclo de inicio. Aquí tenemos la forma de la tenia que yo les decía, y es uno de los más comunes, porque ¿qué escuchan ustedes? Has de estar con lombrices. Aquí tenemos un ejemplo y acá teníamos otro ejemplo, ¿sí? Como yo les decía, este es más pequeño, es microscópico, pero sí se puede evidenciar en ciertas muestras. Aquí tenemos una tenia que es lo más común que ustedes saben escuchar. Como yo les decía, es una de las comunes historias, saben decir, le salió una lombriz cuando fue del 2. Y existe que cortan parte del cuerpo de la tenia y la tenia corta su ciclo ahí, pero sigue nutriéndose, ¿sí? Es como que ustedes le corten un dedo, no se van a morir. Lo que puede hacer es sangrar, para el sangrado y continúan con su vida. De la misma manera, puede continuar la tenia, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros hacemos para poder evitar todo este tipo de parásitos? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo yo me doy cuenta que tal vez tengo parasitosis? La mayoría no producen síntomas, como dice, pero si es que llega a dar es anemia, diarrea, dolor de estómago. Es muy común cuando los niños, incluso los adultos, les empieza a picar la parte del ano o el recto, es por lo que la mayoría están saliendo parásitos como tal. Ya pueden ser amebas, pueden ser los mismos, parte de las tenias, pueden ser de los estodos, pueden ser cualquier tipo de parásitos que comienzan a producir picazón, ¿sí? Es muy difícil ver esto porque esta es la parte de microbiología de laboratorio, pero existe como tal, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Visitar al médico, hacerme una prueba de heces, porque la prueba de heces no solo me ve si es que yo estoy con parásitos, me ve el tipo de parásitos como tal, ¿sí? De ahí ya vienen los medicamentos existentes. Nosotros, para poder tratar la parasitosis, por lo general, en el país tenemos un tratamiento que es el más común, albendazol
una sola dosis de 2 tabletas hoy y mañana comienzo metronidazol de 3 a 5 días de acuerdo a la parasitosis. Metronidazol cada 8 horas después de cada comida. Por lo general es más efectivo antes de cada comida de 3 a 5 días de acuerdo a la parasitosis y listo, terminado el tratamiento de parasitosis. Existen ese tipo de tratamiento, ¿por qué? Porque el albendazol ataca a los parásitos grandes. Entonces, siempre se inicia con el albendazol, ¿por qué? Porque si usted inicia con un parásito, perdón, con un desparasitante que actúa con los pequeños, el parásito grande tal vez lo detecta, se altera y puede viajar a otro organismo. Entonces es mejor atacar a los parásitos grandes, lo mata, puede matar a más pequeños, puede que viajen, pero ya es menor el riesgo de un parásito grande. Y comienza luego con parásitos pequeños, que es el metronidazol, entre otros. ¿Sí? Otro tratamiento que ahora es el más común por lo general es la combinación. Existe uno de los medicamentos que se llama el Colufase. El Colufase ya viene los dos medicamentos juntos. Vienen tabletas y en jarabe. Por lo general más se da en jarabe por los niños. El jarabe o la tableta se da igual. Antes de cada comida o después de cada comida, de preferencia antes de cada comida, unos 20 minutos antes, por 5 a 7 días dependiendo de la parasitosis. ¿Sí? Cada 8 horas o después de cada alimento que desayuno, almuerzo y merienda. Eso es una parte de los tratamientos de las parasitosis. Ahora, nosotros, ¿cuál es el objetivo principal de la microbiología? Hablar sobre los parasitosis, cortar el ciclo. Nosotros, ¿cómo cortamos el ciclo? Les pongo un ejemplo. En la parte de auxiliares, de tecnólogos, de licenciados en enfermería, nosotros, ¿qué necesitamos? Cortar el ciclo de infección. Puede que sea que esté en nuestra unidad o que haya llegado y nosotros contagiar. Primero, el lavado de manos persistente, ¿no? Ya sabemos que se ubican más en la humedad, nosotros nos vamos a lavar las manitos. Después cuando ya se hable ustedes de farmacología, en algún momento que les toque cierta persona, docente, quien sea que le toque dar farmacología, van a hablar sobre los 5 momentos de lavado de manos, ¿no? Otro motivo más, cuando nosotros vamos a hacer nuestras desinfecciones, hacemos las desinfecciones recurrentes o terminales, tenemos que ubicarnos bien en los lugares se podría decir, de riesgo, espacios, agujeros, entre los cierres, entre las camas, entre los portazueros. Limpiamos, desinfectamos y antes de colocar un paciente tenemos que verificar que la cama o la unidad del paciente esté totalmente seca. ¿Para qué? Para nosotros por correcto uso del siguiente paciente, evitar tal vez que en esa cama se haya quedado un parásito, se aloje con el nuevo paciente y inicie su producción, su metabolismo, su nutrición, entre otras cosas. Otro objetivo de la microbiología como tal es nosotros conocer todo este tipo de ciclos para nosotros poder decir, la ameba se encuentra, como yo les decía, en la parte de las verduras. Listo, voy a hervir el agua, voy a lavar bien el agüita, voy a ponerle un poquito de vinagre y voy a cortar ese tipo de cosas. La reproducción para la alimentación como tal. El alimento que viene en las carnes. Por lo general, la mayoría que yo les decía se da en la parte intestinal, o sea, cómo hemos absorbido el parásito. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bien cocidos los alimentos, bien fritos los alimentos, mantener una cadena de frío muy correcta para que los alimentos no nos produzcan daño. Hay uno de los mayores errores de la alimentación. ¿Qué hacemos? Dejamos el plato de comida en la mesa, no nos dimos cuenta, vino una mosca, se posó, dejó las larvas, no es que la mosca solo vino y dejó suciedad, dejó larvas, a veces hacen deposición, en las patitas no sabemos de dónde vino nomás esa mosca, dejó larvas de otros lados, microorganismos, regresamos y nos alimentamos, ¿sí? Tenemos que cortar ese ciclo. Entonces, la microbiología como tal, nuestro objetivo principal de conocer las parasitosis es cortar todos estos ciclos para poder nosotros no enfermarnos, no enfermar más a nuestro paciente y no enfermar más a la relación con la persona que tengamos en nuestro hogar o en nuestro medio, en nuestro entorno o en nuestro trabajo. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la farmacología y la parasitosis. ¿Sí? Tenemos preguntas, dudas ya de la clase, ya se subieron los deberes también. ¿Alguna pregunta o algo que tengan que decirme? A ver, chicos, ¿todo muy claro o no tienen ninguna duda?
Licenciado, como Dígame. una... Por favor, no se le escucha, se entrecorta mucho el audio suyo. Tal vez si puede escribir en el chat. Yo pude asistir a 2 clases suyas. No se le entiende, ¿me puede repetir, por favor? Voy a escribir chat. Ya listo, ya le contesto entonces. Ya, sobre las clases grabadas, yo ya envié los videos como yo les decía y justo hoy día Michelle se comunicó conmigo, creo que es la parte que es la persona, perdón, que está encargada sobre la parte educativa del instituto y ella me dijo que ya se había comunicado en cambio con la persona que tiene la responsabilidad de subir. Los videos ya están, incluso esta clase termina de darse y yo envío el video al correo más de noche y ellos se encargan. ¿Sí? Igual el día martes, si no me equivoco, tenemos nuestra próxima clase. Voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado nuevamente para poder que ustedes tengan algo de base más aún de lo que ya se ha hablado, ¿sí? Pero las clases yo ya las envié. Ojalá y se haga cargo. Y nuevamente les digo, yo ya hablé con la persona encargada. Ojalá y ya la suban pronto, ¿sí? No es mi función, sino yo la subiera en el mismo momento. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda, chicos, sobre la clase de hoy? Para la clase de la próxima que viene del refuerzo, igual tendrán por favor sus dudas escritas en alguna parte y se les despejará cualquier duda que tengan. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre las tareas? Solo 3 personas se han comunicado conmigo sobre las tareas. ¿No tienen ninguna duda? Por favor, infórmenme si no está todo claro o nada claro. Perdón, le dicen buenas tardes. ¿Será que nos puede ayudar con su número telefónico? Lo que pasa es que igual yo había revisado la plataforma, pero aún no se suben las clases. Y para tener alguna inquietud, escribirle. Ya, aquí en el chat les dejo nuevamente mi teléfono. Ayer ya les Ya, dejé. listo, gracias, Liz. ¿Ya? Ya listo. Una persona escribe que hay de tareas. Están en la plataforma, por favor, revisen. Necesito que me digan específicamente si tienen alguna duda de la tarea. No, listo, chicos. Entonces, para mí ha sido un gusto. Por favor, lean la información que tienen en la plataforma virtual. Cualquier duda sobre las clases se comunican conmigo. Ahí tienen mi número. Y eso es todo. Que pasen una buena noche. Estamos hablando cualquier cosa. Muchas gracias, hasta luego. Pasen muy bien. Gracias.